Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando viniere el Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho porque no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y tiempo vendrá en que cualquiera que os diere muerte pensará que hace un servicio a Dios. Os tratarán así porque no conocen al Padre ni a mí. Os lo digo para que cuando llegue su hora os acordéis que yo os lo había anunciado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pedro. Sed prudentes y velad orando, mas sobre todo amaos siempre mutuamente los unos a los otros, porque la caridad perdona multitud de pecados. Ejercitad entre vosotros la hospitalidad sin quejaros. Comunique cada cual a los demás la gracia recibida, como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es multiforme. El que predica, hágalo con palabra divina. El que sirva, hágalo como quien ejercita la virtud de Dios recibida, para que en todo sea Dios honrado por Jesucristo, Señor nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unas pocas palabras para conmemorar, más que nada, la fiesta que pasó el jueves pasado, donde festejamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. La ascensión de nuestro Señor viene a ser como el coronamiento de toda la obra de la redención en la tierra. Porque así como dimos comienzo en la encarnación y luego pasamos por todos los distintos misterios de la vida de nuestro Señor, especialmente en su sagrada pasión, el triunfo fue en la resurrección, pero el premio, para llamarlo de alguna manera, el coronamiento de esa misma resurrección es la ascensión de Jesucristo a los cielos, como nos dice el credo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que no deja de ser una metáfora, pero que está por sobre encima de toda otra, de otro ser, a la diestra de Dios directamente, porque es el mismo Dios, pero Él, al encarnarse, al tomar la naturaleza humana, subió la naturaleza humana y la asentó a la diestra del Padre. Por eso es que leemos en el relato de la ascensión que hace San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, dice que luego de la ascensión los apóstoles bajaban gozosos del Monte de los Olivos, y uno dice que raro, después de despedir a nuestro Señor, en toda despedida siempre deja algo de tristeza, pero precisamente la ascensión a los cielos los confirmó a los apóstoles en las principales virtudes teologales, en la fe, la esperanza y la caridad, porque por medio de la fe ya tenían una inmensa firmeza. No solamente ya creían que Jesucristo había resucitado, que les costó mucho a algunos de ellos, sino que ya había subido a los cielos para recibir el premio de esa redención. ¿Qué más que la esperanza, sabiendo los apóstoles que había subido la naturaleza humana y estaba sentada a la diestra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo, como cabeza que es del cuerpo místico, reclama a sus miembros? La esperanza es la virtud por la cual esperamos, aunque sea un bien arduo y difícil de conseguir, la bienaventuranza eterna algún día. Ya teniendo a nuestro Señor Jesucristo allí en el cielo, sentado a la diestra de Dios, como cabeza del cuerpo místico, lo único que nos corresponde a nosotros entonces es mantenernos en ese cuerpo místico que es la Iglesia, y ser un cuerpo, un miembro vivo, o sea, mantenerme en gracia de Dios. Fortalece entonces también la virtud de la esperanza, pero más que nada también la virtud de la caridad, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo ya en el cielo hacía que las miradas de todos los apóstoles, todos sus pensamientos estuvieran allí y ya dejaran de lado las cosas de la tierra, aunque sabían precisamente que en lo que les profetiza en el Evangelio de hoy
que el mundo los iba a perseguir. Hoy, precisamente, preparando el sermón, hablaba de los 7 dones del Espíritu Santo, que ya pronto nos estamos preparando. Estos 10 días que hay entre la Ascensión y Pentecostés es como una preparación a un nuevo aniversario de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y también rememoramos entonces nuestra confirmación. Nos enseña la teología que cuando nosotros estamos en gracia de Dios, el hombre en gracia de Dios tiene los dones del Espíritu Santo. No alcanza un sermón para hablar de cada uno de ellos, pero simplemente voy a hablar de la sabiduría. La sabiduría, que es el primero de los dones, es un don que nos hace actuar de acuerdo a Dios, nos mejora, perfecciona la calidad de nosotros y nos hace entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Fíjese si no es importante este don de la sabiduría. Y precisamente el ejemplo que ponía en este libro donde yo estaba preparando el sermón decía cómo el Espíritu de Dios es totalmente contrario al Espíritu del mundo, y lo aplicamos inmediatamente en el Evangelio de hoy. Os echarán de las sinagogas, y llegará un momento que incluso aquellos que os maten, aquellos que os persigan, piensen que están haciendo un don a Dios. Bien, la sabiduría nos hace entender esas cosas desde el punto de vista de Dios, que el camino del cielo no es otro que el de la cruz, el de la persecución que podamos recibir, todos los sufrimientos que podamos llevar sobre nuestros hombros, porque con la ayuda de Dios siempre vamos a salir adelante. Vuelvo a decir sobre el tema de la virtud de la esperanza. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y no solamente sentado, sino abogando por cada uno de nosotros. Gran esperanza también cuando tenemos la desgracia de pecar. Porque, como dice San Juan en las lecciones que nos tocaron leer hoy en Maitines, yo os escribo esto para que no pequéis, en su carta, pero si pecáis, dice, sabed que tenéis un abogado, un intercesor delante de Dios, mostrando sus llagas delante del Padre. ¿Qué significa esto? ¿Nos instiga a pecar? No. Pero si tenemos la desgracia de pecar, por eso lo aclaró antes, si tenemos la desgracia de pecar, tengamos siempre la esperanza que Dios está intercediendo por nosotros, y la misericordia de Dios entonces se aplica a cada uno de nosotros. Siempre nos decían cuando hacíamos un seminario, algún retiro espiritual, especialmente los ejercicios de San Ignacio, que los apóstoles en este tiempo, desde la Ascensión hasta Pentecostés, hicieron como un retiro espiritual allí, en el cenáculo, esperando la venida del Mesías. Nuestro Señor había soplado sobre ellos y los había enviado a predicar el Evangelio por toda nación, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes tenían que recibir el Espíritu Santo, que con sus 7 dones iba a fortalecer y les iba a hacer entender, porque eran duros los apóstoles, como nos lo recalca el Evangelio, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado. Fíjense la importancia entonces del Espíritu Santo en nuestra vida, la importancia de la confirmación en nuestra vida espiritual. Pidamos entonces a la Santísima Virgen prepararnos lo más dignamente posible. Si ya lo hemos hecho otros años, mejorarlo más. Y si no lo habíamos hecho nunca, prepararnos lo más dignamente posible a este nuevo aniversario de la venida del Espíritu Santo, que inflama los corazones y nos lleva a la santidad. Esa gracia vamos a pedirla a través de la Santísima Virgen María, que estuvo precisamente en el cenáculo y recibió el Espíritu Santo junto con los apóstoles. Hoy pensaba cuántas más gracias podía recibir la Virgen, que ya desde la Encarnación era toda llena de gracias, pero para Dios no hay nada imposible, aquel que es todopoderoso. A ella nos vamos a encomendar entonces. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.